Continuamos en la mañana del 11 y 5 minutos. Le damos la bienvenida al primer entrevistado, como ya les adelantamos al comienzo del programa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto, encantado de estar con ustedes. A las Muchas órdenes. gracias por estar del otro lado. Feliz año también, porque no nos habíamos visto anteriormente y me imagino que son días muy atareados, ¿no? También para encarar lo que es el principio del año. Sin duda, igualmente para ustedes, lo mejor en este año que está empezando y sin duda con mucha actividad, con intensidad y con desafíos. Eso es parte de la vida, ¿no? Así estamos. Bien, una pandemia que vuelve a crecer en distintos rangos, podemos decir, porque aumenta la cantidad de contagios, no así tanto como sí ha sucedido antes el tema de las camas de CTI, pero que laboralmente sí se ven muchas bajas, ¿no? Aquí en el departamento de Maldonado ha ocurrido, por ejemplo, en algunos locales gastronómicos que debieron cerrar por falta de personal, porque no alcanza el personal. ¿Cómo se ve esa situación del ministerio? Sí, con preocupación, con la necesidad de buscar las respuestas más posibles. Evidentemente hay un impacto en algunos lugares de trabajo porque la cantidad de contagios determina entre los contagios y las necesidades de aislamiento que se producen. En algunos lugares ha habido situaciones. El punto máximo es el que tú señalás, es decir, algunos locales que han tenido que cerrar momentáneamente por carecer del personal suficiente para la atención. Por otro lado, tenemos un sistema de salud en cuanto a la atención primaria muy exigido. Eso ha generado demoras, por ejemplo, en las certificaciones de los trabajadores. Esto estamos trabajándolo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para ver qué solución, y el BPS, para ver qué soluciones se pueden encontrar para que los trámites correspondientes a las certificaciones médicas de los trabajadores se cumplan en tiempo y forma para que ellos puedan acceder al subsidio por enfermedad. Y también tenemos la situación de trabajadores que están en goce de licencia y que se enferman, que deben interrumpir la licencia para acogerse al subsidio por enfermedad, y también allí ha habido demoras inevitables, sin duda, porque todo el sistema de salud está muy exigido en lo que es la puerta de entrada, es decir, los trámites iniciales para acceder al servicio de salud correspondiente, ¿no? Bien, ¿cómo es el accionar, por ejemplo, desde el desconocimiento, pregunto, ¿no? En estos casos que son más conocidos aquí en el departamento de Maldonado, donde uno se queda sin personal por tener tanto personal con COVID-19. ¿Cuáles son los pasos a seguir a nivel de trabajo también para esas personas que tienen COVID y si quieren, si se necesita contratar a alguien inmediatamente, ¿no? Porque también el alta de todo eso debe llevar un tiempo. Sí, sin duda, por un lado tiene que haber una certificación médica que permita que ese trabajador pase a estar cubierto por el subsidio por enfermedad, y luego sí, el empleador puede establecer las altas, digamos, por un periodo que también es un problema, porque es un periodo muy breve, porque hay que recordar que hoy en día estas certificaciones por enfermedad son más reducidas en el tiempo, por suerte, que las que tuvimos en los tiempos pasados. Entonces, estamos hablando de cuarentenas de 7 días, Claro. antes era de 2 semanas. En fin, todo eso genera la necesidad de inventar nuevamente respuestas concretas y obviamente las demoras que inevitablemente ocurren en lo que suponen los trámites de certificación y eventualmente de altas si se entiende que deben contratarse nuevos trabajadores, que van a hacerlo por muy poco tiempo, porque luego vuelve el trabajador que estaba certificado y a su vez tiene que darse una baja. Es realmente complicado. Sí. ¿Cuánto suele demorar o puede demorar este periodo, por ejemplo, de dar de alta a un nuevo empleado, perdón, y por poquito tiempo? Bueno, Bueno, depende ese es capaz un que también trámite. de cada departamento, ¿no? Sí, depende, es un trámite que se realiza en el Banco de Previsión Claro. Social. Nosotros no participamos directamente de él, por lo tanto no puedo dar Sí, una sí, sí. información veraz sobre lo que ocurre. Pero además estamos con el problema de la exigencia
del sistema de salud que Claro. determina que las actuaciones estén un poco demoradas, ¿no? Y esto está directamente relacionado también a quienes siguen en seguro de desempleo, ¿no? Porque es una ley que todavía sigue funcionando por la situación de la emergencia sanitaria, por la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo se viene manejando esa situación? Los números, si se puede hacer un balance, si capaz que con la temporada, donde hay muchos lugares que, como aquí en Maldonado, donde hay mucho más trabajo, ¿ha disminuido la situación en cuanto al seguro de desempleo? Sí, claramente en el país entero llevamos 7 meses corridos con reducción de la cantidad de trabajadores en seguro de paro. Eso es una buena noticia. Nosotros teníamos en mayo 80.000 y el cierre de diciembre, que lo tuvimos ahora en estos días, es de 46.200, o sea, más del 40% menos. Es decir, para decirlo más sencillo, estamos casi en la mitad de trabajadores que teníamos en la primera mitad del año. Eso es una excelente noticia. Tenemos un número además de trabajadores en seguro de paro total del orden de 36.000, más 10.000 en seguro de paro parcial. Si tomamos solo los de seguro de paro total, es decir, los que no están trabajando en absoluto, el número es 11.000 menos que el promedio del 2019, es decir, del año previo a la pandemia. O sea, estamos en cifras en general en actividad laboral mejores a las del año anterior a la pandemia. O sea, no solo hemos recuperado la situación prepandemia, sino que ha mejorado. Claro. Eso en cuanto a la cantidad de personas ocupadas, estos son datos de la encuesta de hogares de noviembre de 2021, también en personas desempleadas, que ha bajado al 7,4%, es una cifra realmente muy inferior al promedio 2019, que era 8,9%, y también el seguro de paros, estamos en línea con esa situación. O sea, todos los datos del mercado laboral indican que la crisis producida por el coronavirus ha sido superada de manera clara y a tal punto que algunos datos, como los que acabo de mencionar, son mejores incluso que el año previo a la pandemia, que fue el año 2019. Por supuesto que esto no es para quedarnos tranquilos, porque la situación de empleo ya venía con un proceso de deterioro desde el 2015 de manera sostenida hasta el 2019, luego vino el pico negativo del 2020 de la pandemia y el 2021 fue un año de recuperación al punto de que estos datos que tenemos, que son de noviembre y diciembre, no incluyen lo que esperamos, que en la temporada turística haya un nuevo impulso de mejora de la cantidad de puestos de trabajo, veremos. Pero son datos auspiciosos, son datos positivos, lo mismo que el hecho de que el Uruguay terminó el año 2021 con un crecimiento de su economía superior a todas las estimaciones que hacían los especialistas, incluso superior al propio porcentaje de crecimiento del PBI que el gobierno había estimado. Todavía no tenemos el número definitivo, pero todos los cálculos finales hablan de que estamos arriba del 3,5%, más cerca del 4% que del 3,5%, y todo eso se traduce en más empleo, porque el crecimiento de la economía implica aumento de puestos de trabajo, gente que sale a trabajar, que recupera su trabajo o que consigue un nuevo trabajo, ¿no? De todas maneras, queremos seguir empujando, queremos que el 2022 sea un año de crecimiento del empleo, es un objetivo del gobierno que está en el primer lugar, ¿no? Hablaba de las cifras de desempleo que se revelaron en el mes de noviembre, hablamos de un 7,4% cuando la cifra anterior había sido del 8%. ¿A qué cree que se dio esa disminución del desempleo? Bueno, a ver, si comparás septiembre, octubre y noviembre, hay un proceso de reducción del desempleo importante. 9,4 fue el dato de septiembre, 8 el dato de octubre y 7,4 el dato de noviembre. Uno ve estos números y enseguida le genera un poco de necesidad de averiguar un poco más. Y cuando uno mira la cantidad de población económicamente activa, encontramos que la cantidad de población económicamente activa, es decir, la gente que está en el mercado de trabajo, llegó al nivel del 2019. Entonces, con los mismos datos del 2019, tenemos hoy
menos desempleo, más ocupación, aumentado los puestos de trabajo con respecto al 2019 en unos 30.000 más. O sea que los números son consistentes en cuanto a que el mercado de trabajo ha tenido un impulso mayor que la mera recomposición con respecto a la pandemia. Y todavía estamos sin datos sobre la temporada turística, que en general genera nuevo impulso de contratación, probablemente Safral, por lo tanto habrá que esperar al final de la temporada turística para ver qué es lo que queda finalmente, pero las tendencias son tendencias positivas, indudablemente positivas, cosa que nos alegra mucho, tiene que ver con la actividad económica, tiene que ver, yo creo en definitiva, con el manejo que el gobierno y la gente ha hecho de la pandemia, es decir, la tasa de vacunación, la capacidad de recuperación, la decisión aquella que fue tan discutida y cuestionada de que no había que apagar los motores de la economía, bueno, eso rindió sus frutos y generó una reactivación mucho más rápida que en otros países de la región y también que en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son parte de lo que nosotros esperamos que la ciudadanía evalúe a la hora de tomar definición sobre lo que ha sido la gestión del gobierno. Lo digo con franqueza, me parece que nosotros tenemos delante un desafío que es un referéndum convocado por la oposición y sin duda, para mi opinión, lo que está en discusión es justamente la gestión del gobierno. La gestión del gobierno ha sido una gestión que nos permite hoy estar en una posición desde el punto de vista de la actividad económica, del empleo, de la reducción de la pobreza, que también hay que señalarlo. En la primera mitad del 2021 hubo una reducción de la pobreza equivalente a 50.000 personas menos en situación de pobreza, que va en línea con el aumento del empleo y la posibilidad de obtener puestos de trabajo de manera tal de bajar la tasa de desempleo que a todos nos duele, evidentemente, ¿no? Usted mencionaba la situación del seguro de desempleo y el seguro de desempleo parcial, ¿no? También que esto llegó con la pandemia y que se viene manteniendo. Quería consultarle en ese sentido cuáles son los pronósticos o las estrategias que planean usar para después de la temporada, después de esta época donde suelen surgir muchos empleos afrales, como también mencionaba, se continuará con el seguro parcial. ¿Uno puede tener un seguro parcial y a la vez tener un empleo zafral o tiene que estar 100% desempleado para poder tener ese seguro parcial? ¿Cómo se planea el post pandemia si es que ya se está analizando ese sentido? El post temporada, perdón. Sí, a ver, el seguro de paro parcial fue una creación de este gobierno en la semana siguiente a la emergencia sanitaria. Esto se creó el 18 de marzo del 20 y ha sido un instrumento muy valorado tanto por trabajadores como por empleadores. Es un instrumento de emergencia, es un instrumento que lo que busca es sostener un vínculo laboral con prestaciones de trabajo menores a las normales, es decir, por reducción de días o por reducción de horas. Este estuvo disponible de manera abierta hasta octubre del año pasado. En octubre decidimos empezar el proceso de restricción porque hay que ir acompasando. Yo creo que el gran desafío que tenemos ahora es cómo vamos, digamos, desmontando medidas que son excepcionales para tiempos de pandemia, pero al mismo tiempo sin afectar situaciones sociales. Entonces tiene que ser un ritmo cuidadoso, cauteloso, avanzar en la vuelta a la normalidad, pero al mismo tiempo respetando los ritmos de reactivación. Entonces, a partir de octubre, el seguro de paro parcial es exclusivamente para empresas de algunos sectores de actividad que han sido los más afectados. Y así va a ser hasta el 31 de marzo. Seguramente a mitad de febrero vamos a estar estudiando si es necesaria una continuidad o si el 31 de marzo definitivamente se termina con esa medida de excepción. Son temas que hay que medir con mucha cautela porque no queremos afectar, digamos, la situación. Pero lo cierto es que el seguro de paro parcial se ha reducido en cuanto a la cantidad de trabajadores que se benefician de él. El dato de diciembre son 10.000,
10.000 trabajadores hoy están en seguro de paro parcial, llegó a haber casi 20.000, no, más de 20.000, 22.000, o sea que hemos reducido significativamente el número, y me parece que eso se está haciendo de manera, yo diría, adecuada, para que efectivamente dé tiempo a que los sectores de actividad más afectados estén con un nivel de actividad más normal y por lo tanto llega un punto en el que volvamos al régimen común, que es el seguro de paro total, que se expresa en motivaciones específicas que afectan a una empresa y que tiene una duración de 4 meses o 6 meses en el caso del despido, con posibilidad de prórroga hasta un año, siempre que existan razones específicas que lo ameriten. Todo eso es el régimen normal. A ese régimen normal hay que ir arrimándose sin prisa, pero sin pausa, es decir, mandando señales de que en la medida que el empleo se reactivó, también deben reactivarse los mecanismos tradicionales que regulan el empleo en nuestro país. Por otro lado, ministro, queríamos consultarle, volviendo también a la situación de la pandemia, que muchas veces pasa el tema del contacto estrecho, ¿no? Por un lado tenemos a nivel del Ministerio de Salud que si uno tiene contacto estrecho, pero no tiene síntomas, tiene 3 vacunas, por ejemplo, no tiene que hisoparse, pero uno por prevención, la verdad que capaz que debería no ir a trabajar. Han pasado casos cercanos en el que no tenía síntomas, capaz que volvía al trabajo, para los pocos días era positivo, porque puede pasar, aunque tengan las 3 vacunas y no tenga síntomas. En ese sentido, ¿cómo se justifica, se puede justificar la ausencia laboral por contactos, aunque no tenga, aunque se haya que esperar un periodo? ¿Cómo es en ese sentido? La ausencia laboral tiene que ver con, o bien porque hay un diagnóstico de positividad, es decir, que la persona está enferma, o bien tuvo un contacto Bien. directo con alguien que está contagiado. Pero en esos casos, ahora, cuando tenés las vacunas correspondientes, si no hay un diagnóstico positivo, no hay en principio una cuarentena obligatoria. Por lo tanto, se va reduciendo el espectro, lo cual genera, es verdad, ciertos riesgos que tenemos que empezar a asumir en el sentido de aceptar que hay una realidad diferente, que los uruguayos tenemos un nivel de inmunización mayor, pero que eso a su vez puede generar una multiplicación de contactos. De hecho, como tú decís, hay muchos, seguramente, personas que son asintomáticas y que por lo tanto no se han hisopado, no tienen conciencia de que estén cursando la enfermedad, no la pueden tener, y eso determina que de repente la tasa de contagios que aparece registrada en los registros del sistema de salud esté subrepresentada con respecto a los contagios efectivos. Esa es una situación que no hay vuelta, que en la medida que tenemos nuevas reglas de juego por las características de la enfermedad en esta nueva ola, estamos corriendo, ¿no? ¿Y está diferenciado en este sentido el contacto estrecho con convivientes para lo que es una justificación laboral? Sí, cuando se trata de convivientes, la persona debe aislarse cuando convive con alguien que es positivo y obviamente eso le permite ampararse en la modalidad del subsidio por enfermedad por cuarentena, ¿no? Lo que pasa es que la cuarentena es muy corta, porque Claro. estamos hablando de 7 días y si los últimos 3 días no tenés síntomas, ya te podés reintegrar sin necesidad de hisopado posterior, ¿no? O sea, todo esto ha funcionado, está funcionando dinámicamente y es un ajuste permanente entre el mundo de la salud y el mundo del trabajo, ¿no? ¿Se está considerando en este sentido implementar, como así sucede en otros países, que cuando uno tiene contacto estrecho, tiene síntomas, no tenga que ser necesario hisoparse para presentar ese justificativo, digamos, de hisopado positivo y ya se diagnostique como positivo? En ese caso, para evitar todas estas demoras que están pasando, ¿no?, en las primeras líneas de atención sanitaria. Lo que pasa es que la certificación médica es inexorable, ¿no? Claro. Porque ¿quién determina que una persona tiene síntomas compatibles? Se puede evitar el hisopado si un médico está dispuesto a certificar que por los síntomas hay una situación de enfermedad.
Y eso está generando problemas que tienen que ver con trabajadores Claro. que demoran su certificación y que por lo tanto corren riesgo de no estar cubiertos. No pueden ir a trabajar porque están con síntomas, pero al mismo tiempo digamos, el prestador del servicio de salud está muy saturado en lo que es justamente la atención primaria y se demora la certificación. Este es un tema que justamente en el día de hoy vamos a conversar con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para encontrar mecanismos más ágiles de certificación, incluso también de suspensión de la licencia, que es otra cosa que está pasando, que un trabajador empieza a gozar de la licencia y estando en goce de licencia se enferma. Y bueno, desde el punto de vista jurídico debería interrumpir la licencia y pasar a estar amparado por el subsidio por enfermedad y luego recuperar los días pendientes de licencia cuando esté sano, en acuerdo con el empleador. Bueno, todo esto es una mecánica compleja donde obviamente hay que, digamos, preocuparnos por proteger los derechos del trabajador y al mismo tiempo ver cómo un sistema de salud que está muy, muy exigido puede responder adecuadamente en ese sentido. Ministro, para ir cerrando, queríamos consultarle si se ha podido contactar con las autoridades departamentales a raíz del conflicto laboral que está ocurriendo aquí en el departamento de Maldonado con los guardavidas de Maldonado, recordando que el intendente justamente denunció ante ADEOM la violación del sindicato de guardavidas a la cláusula de paz laboral enmarcada en la prevención de conflictos, que dicen que fue firmado justamente el 19 de mayo de 2021 ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como en el acta de noviembre de 2021. ¿Se ha contactado con las autoridades para ver cómo se influye en ese sentido desde el Ministerio de Trabajo? No, por ahora este tema, este conflicto, que lo conozco a través de los medios de comunicación, no ha llegado al nivel del Ministerio de Trabajo. O sea, está en el ámbito bipartito entre la Bien. Intendencia, las autoridades departamentales y el sindicato de los guardavidas. Me preocupa, sí, enormemente, me parece que estamos en presencia de una situación muy compleja, pero hasta ahora el Ministerio no ha sido, digamos, no se le ha pedido su intervención y por lo tanto en este momento es un tema que está en esa esfera, en la esfera bipartita. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo en esta mañana con nosotros. Un gusto grande, que pasen muy bien, bueno, y a las órdenes, que estamos en contacto. Muchas gracias, igualmente. Bueno, con esta información seguimos adelante en la mañana del 11. Vamos a una breve tanda y enseguida regresamos con más, así que quédense por acá.